respecto al audio e imagen. Sí, doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Han podido avanzar en su trabajo que tienen para el día lunes? Creo que no, ¿no? Creo que están con varios pendientes en otra materia aún, según lo que pude leer en el WhatsApp. Así es que vamos a modificar la fecha para que entreguen su trabajo. Creo que es pertinente. ¿O ustedes qué opinan? Si se podría, doctor, por favor, es que estamos también igual con el trabajo y bueno, Son también. dos planes, es sencillo. Ya yo les voy a compartir las instrucciones para que lo tengan presente, pero yo creo que un día adecuado sería el jueves, ¿no? Unos cuantos días más para darles. Sí, doctor, para ese día, por favor. Ya. A ver, les voy a compartir mientras van ingresando sus compañeros las instrucciones. Creo que es este. Así tienen conocimiento. Lo voy a subir al grupo, no se preocupen. Tenemos, a ver, se les solicita realizar una crítica a ver, a los estimados alumnos, estudiantes, se les solicita realizar una crítica y un comentario sobre la normativa boliviana, o sea, sobre todo lo que estamos avanzando, lo que avanzamos el día ya el martes con nuestra primera clase, lo que avanzaremos el día de hoy, ya concretando los conocimientos, hilando un poco más fino. Esperemos que el tiempo nos alcance para que podamos analizar un caso en específico. En este caso vamos a hablar del sistema americano respecto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso que ustedes ya lo tienen a disposición porque ya se subió a plataforma. Entonces vamos a analizar ese caso y esperamos que también nos alcance el tiempo para ver algo de jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Les cuento que tenía en mente la revisión de unos tres casos, pero de los tres casos les comento que solo salió uno, entonces los otros recién se van a publicar, ¿no? Entonces, eso no, pues no se puede todavía. Entonces, lo que tenemos que analizar, por suerte, de alguna forma está en la sentencia que analizaremos el día de hoy si nos alcanza el tiempo, ¿no? A ver, se le solicita realizar una crítica y o comentario sobre la normativa boliviana en relación con la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este trabajo debe abordar los siguientes aspectos. Primero, un análisis de la normativa vigente, ¿no? Pueden elegir cualquiera de las normas que estemos tratando. ¿M? Puede ser la 348, la 548, el Código de las Familias, la Constitución Política del Estado, también puede ser los compromisos asumidos internacionalmente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Sistema Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, cualquiera de esas, tenemos de esas opciones para realizar un análisis general o un análisis particular de algún artículo. ¿Ya? Después de identificar el artículo y la normativa, pasamos a la evaluación de la efectividad de la norma en cuestión, para luego identificar los desafíos y las áreas de mejora. Lo que se pretende es realizar una crítica al respecto. Entonces acá ya tienen detallado cómo deben realizar el trabajo, solo que yo se los comparto mientras sus compañeros van ingresando y también para que ustedes tengan conocimiento. El trabajo, en una primera instancia, estaba pactado para el día martes, pero ahora lo vamos a cambiar para el día jueves 14. ¿Ya? Para el día 14 de septiembre. Ah, no, esto es 12 de la noche, está bien acá. Es el día jueves 12. 12 es verdad, el jueves. No sé si me ayudan con ese datito. Entonces, entre los temas que debemos tratar, bueno, la forma que debe tener, ¿no? Los puntos que se deben tratar dentro de nuestro análisis, tenemos el análisis de la normativa, ya Jueves les 12, dije de doctor. forma general, perdón, Jueves 12. muy gentil. Entonces, lo que debemos tratar es identificar la norma en general. Podemos identificar un código en específico, la Constitución en general, ¿no? O
un artículo de forma específica o dos o tres artículos de forma específica, ya sea de el código niña, niño y adolescente, el código de las familias, ¿no? El procedimiento familiar, la Constitución Política del Estado, la Ley 348, em, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? En general, o artículos específicos que evidentemente estén introducidos en esta normativa. Luego, evaluamos esos artículos, evaluamos su efectividad, ¿no? En la anterior clase, una de sus compañeras muy amablemente nos compartió sus puntos de vista, sus opiniones y también nos compartió el tema técnico, ¿no? Técnico jurídico y la experiencia que ella había tenido. En esa comunicación que tuvo con la clase, nos comentaba que al margen de analizar la norma de forma material, pues deberíamos ver qué es lo que está pasando, ¿no? En nuestra realidad. De eso también se trata este punto, que es la evaluación de la efectividad. Luego tenemos la identificación de desafíos y áreas de mejora, ¿ya? Que en sí es la crítica. O sea, la crítica y la solución. ¿Qué desafíos hay? ¿Cómo se podría mejorar? O identificar qué es lo que se tiene que mejorar. El trabajo no puede pasar más de dos planas tamaño carta, no puede ser más. Bueno, solo es hasta dos planas tamaño carta. Ahora, en el ámbito de forma del trabajo, tenemos dos hojas tamaño carta, el máximo, los márgenes superior 3 centímetros, izquierdo 4, inferior 3, derecho 3. Tipo de letra, Times New Roman, interlineado 1.5. El formato de las citas puede ser en manual de citas APA, Chicago, Harvard. Si es Chicago, puede ser Michigan o Deusto. Y la fecha de entrega es el día jueves 12 de septiembre hasta las 12 de la noche. Bueno, así es que esa es la instructiva que vamos a subir, ni bien terminemos la clase, a la plataforma para que cada uno de nosotros estemos al tanto y tengamos también las cosas claras. No obstante, a subir todo este instructivo a nuestra plataforma, también lo subiré al WhatsApp. Bueno, así todos quedan comunicados y no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, entonces eso es lo que quería compartirles. Ahora sí, ¿cómo hago para dejar de compartir? Mm, Aquí, desde aquí. ¿Alguien sabe cómo hago para dejar de compartir? Este, no, este, tener, ya está, ahí está. Ya dejó de compartir, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, a ver, recapitulemos un poco lo que hablamos en nuestra primera clase. En nuestra primera clase tuvimos la oportunidad de analizar los derechos del niño, niña y adolescentes em, desde dos, metodológicamente lo dividimos desde el punto de vista interior, desde el ordenamiento jurídico, evidentemente, y desde el punto de vista de los compromisos asumidos por el Estado boliviano, ¿no? Tuvimos la oportunidad también de ver datos históricos y analizar de forma general la Convención sobre los Derechos del Niño, cuál es su importancia, su relevancia, a qué sistema de derechos humanos pertenece. También analizamos que históricamente es el tratado internacional más importante de la historia, entendiendo que fue el tratado que más ratifica, es el tratado, no, no fue, es el tratado que más ratificaciones tiene en la historia, ¿no? O sea, más países ratificaron este tratado. Por eso es un tratado muy importante, es un tratado que pertenece al sistema universal de los derechos humanos. También hablamos del comité, ¿no? Del comité eh, de esta convención, que es el Comité sobre los Derechos del Niño, que está compuesto por 18 expertos, ¿no? También hicimos alusión a el sistema americano de derechos humanos, pero hablamos poco el día de hoy
vamos a tratar de adentrarnos un poco más al respecto. Ahora, en el marco normativo interno, tuvimos la oportunidad de hablar de la Constitución Política del Estado, ¿no? Que se introdujo los compromisos asumidos por Bolivia al firmar, ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, ¿no? Que se incorporó los compromisos en la Constitución Política del Estado del 2009, ¿no? Ahora, históricamente también vimos que en una primera instancia, cuando Bolivia, en una primera instancia en 1992, se publicó el Código del Menor, pues este no recogió las obligaciones establecidas y el compromiso que tenía el Estado boliviano en cumplir con lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Luego hablamos de un código posterior, que es el Código del Niño, Niña y Adolescente, ¿no? Que tampoco cumplió todos los compromisos para aterrizar en el actual código, ¿no? El Código Niña, Niño y Adolescente, ¿no? Que recoge el espíritu de la Convención de 1989. Bueno, a ver, Constitución, Código Niña, Niño y Adolescente. También tratamos la Ley 348, Código de las Familias y el procedimiento familiar. Y creo entre lo más relevante, hablamos del interés superior del niño, ¿no? El interés superior del niño, cuáles los compromisos que había asumido nuestro Estado respecto a la ratificación de la Convención de 1989 y por lo cual eh, este principio se incorporó, se irradia en toda la normativa de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque como habíamos visto y analizado, cuando hablamos de la protección de los derechos del niño, cuando hablamos de la protección de este principio, pues no solamente hablamos de una sola materia, ¿no? O sea, no solamente estamos hablando de derecho de familia y solo va a tener vigencia cuando estemos frente a la materia de derecho de familia, ¿no? O que solo vamos a tratar el interés superior del niño cuando estemos hablando sobre las niñas, niños y adolescentes, ¿no? O cuando estemos hablando de la ley 348, sino que este principio irradia dentro del ordenamiento, se irradia dentro de todo el ordenamiento, ¿no? O sea, cuando exista un conflicto en el cual sea actor principal un niño o no tenga un papel principal, sino secundario, ¿no? Sí o sí se debe analizar, ¿no? El interés superior del niño. Por lo tanto, concluimos que es una restricción a la discrecionalidad del juez, porque el juez sí o sí debe pronunciarse al respecto, ¿no? Eso entre lo que se me viene a la mente, rescatando un poco de lo que tuvimos la oportunidad de ver en nuestra primera clase. Ahora vamos a seguir con el análisis del marco jurídico de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Pero vamos a tratar de abarcar otros puntos que quizás quedaron sueltos y que nos servirán como material para al final de clase ya introducirnos en el análisis de el caso de Lozada versus Bolivia, ¿no? Caso solucionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por lo tanto ya estaremos hablando de el sistema americano de derechos humanos. Cuando hablamos de la Convención sobre los derechos del niño, estamos hablando de el sistema universal. Esta convención tiene un comité, ¿no? El comité es el encargado de velar el cumplimiento de la convención. Esto dentro del sistema universal. El comité es el encargado.
¿no? De decirnos, a ver, Estado boliviano, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? ¿Qué pasa con este punto? ¿Qué pasa con este otro punto? Em, eh, este comité puede plantear sugerencias, puede pedir explicaciones, ¿no? Y nuestro Estado, a través de informes de Estado, pues debe responder a estas consultas dentro del sistema universal. Esto por un lado, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de ver un poco más a profundidad el tema del sistema universal. Pero ahora, ¿qué pasa dentro del sistema, de los sistemas regionales, en nuestro caso en particular del sistema americano? Eso lo vamos a ver el día de hoy. Bueno, a ver, vamos. Ya tuvimos la oportunidad de, a ver, ¿cómo es esto? Espérenme un segundito, perdón, perdón. Voy a poner en pantalla completa para que puedan ver. Denme un segundito. A ver, a ver, a ver, a ver. Partir. Ahí está. Ahí está. Ya. En el siglo XX estamos ante la presencia de dos doctrinas, modelos o paradigmas que orientaron el tratamiento de la infancia, que son dos, ¿no? La doctrina de la situación irregular o modelo tutelar y la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. La doctrina de la situación irregular o modelo tutelar, como bien ya analizamos, tiene su fuente en la ley de 1919 denominada Ley de Agote en Argentina, en la cual se reconoció derechos específicos a los niños. No obstante, en esta primera instancia, desde 1919 a 1989, estamos ante la doctrina de la situación irregular. ¿Por qué? Porque no se concebía a los niños, a las niñas y a los adolescentes como sujetos de derecho, sino más bien como objetos de derecho, como personas que necesitan la tutela, ¿no? Entonces, no se les reconocía como sujetos plenos, sino que existía una intervención directa por parte del Estado y de la misma forma tampoco se reconocía como actualmente la interrelación que debe existir entre la sociedad, la familia y el Estado, la sociedad, la familia y el Estado, ¿no? O la comunidad. No existía todo ello. Todo se basaba en el adultocentrismo, ¿ya? En el adultocentrismo. Posterior a ello, con la firma, ratificación y publicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, vamos a entrar a la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, ¿ya? En la cual vamos a poder ya ver el cambio de paradigma, ¿no? A través específicamente de principios como el principio de desarrollo, el principio de participación, el principio de interés superior del niño y el principio de prioridad absoluta, ¿no? El principio de desarrollo es el hecho de que se debe analizar el desarrollo del niño, ¿no? El desarrollo del niño en el entendido de que tiene características propias, ¿no? Una persona recién nacida hasta el un año y medio, quizás aún no logre hablar, ¿no? Al un año y medio, a los 2 años, quizás solo llore, no camine, ¿no? De 1 a 5 años, pues va adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? Por eso es importante ver el principio de desarrollo. De la misma forma, el principio de participación que tiene que ver con em, escuchar lo que tienen que decir los niños, ¿no? Escuchar lo que tienen que decir los adolescentes. Y el interés superior del niño,
que vimos que es un principio súper importante que debe ser cumplido tanto por instituciones públicas, por instituciones privadas, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista jurisdiccional. Y debe existir una prioridad absoluta. El principio de prioridad absoluta va de la mano con el interés superior del niño, evidentemente. Ahora bien, antes de seguir avanzando, quiero tocar un punto importante. ¿Alguien nos puede ayudar mencionando qué se llama nuestro módulo? Yo ya lo tengo presente, ¿no? Obviamente, pero es necesario para que podamos aclarar un punto en específico. ¿Qué se llama nuestro módulo? Me estoy revisando, doctor, un momentito. ¿Qué se llama nuestro módulo? Y quiero que me diga si el término es adecuado o no según lo que hemos visto, o ustedes creen que hay una crítica, no hay una crítica respecto, desde el punto de vista, desde los paradigmas que hemos visto, ¿no? Primeramente tenemos la situación irregular, un modelo tutelar, y luego tenemos la doctrina de protección integral. Desde esos dos puntos de vista, quiero que analicemos. A ver, ¿ya tienen el nombre? Módulo 7, los derechos del Bien. menor, la Ya, ahí nos interferencia y quedemos, la ahí nos quedemos. alienación Los parental. derechos del menor. Referirnos a las niñas, niños y adolescentes con el término menor. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? ¿Es un sinónimo? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Eh, bueno, desde mi punto de vista, el término menor solamente englobaría a esa primera infancia, ¿no? Hasta los 12 años y de alguna ¿Ya? forma excluiría a lo que son los adolescentes, ¿no? En todo caso, este derecho, ¿no? Del menor se Un entendería que segundito. solo da una Le pido un protección. segundito, por favor. Lo quiero escuchar adecuadamente. Le cuento que estoy sin batería. Deme un segundito, por favor. Claro, Si claro. no me distraigo y no voy a poder comentar su participación, por favor. A ver. No había cargado mi computadora. A ver. Ahora sí. Continúe, por favor. Mil disculpas con la clase. No se preocupe, doctor, gracias, más bien. Le decía, ¿no? El término menor, desde mi punto de vista, engloba únicamente a este tema de la primera infancia hasta los 12 años y por ¿Ya? ende el término del derecho del menor o de los menores me parece que solo haría una protección a los niños hasta sus 12 años, ¿no? Y habría un vacío de los adolescentes en general desde los 13 hasta los 18 años, ¿no? Aparentemente no habría una protección para ellos. Con ese término que básicamente es la definición propiamente, ¿no? Desde mi punto de vista, doctor. Me parece un muy buen punto de vista, estimado Manuel. Em, Cuando hablamos del menor, ¿a qué hacemos referencia? Menor de edad, si hablamos de menor de edad, ¿de quién estaríamos hablando? ¿A quiénes se considera menores de edad y a quiénes se considera mayores de edad? ¿No? Pues en forma general hablaríamos de los 18 años, ¿no? Mayores de 18 años y menores de 18 años, si completamos ese término menor o deducimos que estamos hablando de personas menores de 18 años, ¿no? Pero si solamente dejamos al aire, al imaginario, el término menores, quizás a muchos se nos venga a la mente solamente hablar de los niños y las niñas, ¿no? Desde que uno nace hasta los 12 años y allí entraría la gran duda de em,
o la gran cuestionante de no saber qué términos es el adecuado a partir de los 12 años para adelante, ¿no? Como bien lo expresó su compañero, que me parece un punto de vista muy válido, ¿no? Muy válido. Ahora, a lo que quiero llegar con la pregunta que les realicé, que es que nos concentremos en estas dos doctrinas. Primero, de la situación irregular, porque se entendía que la situación que pasaban los menores no era una situación regular, sino era una situación irregular. ¿Quiénes tenían una situación regular? Las personas que tenían la mayoría de edad, los adultos. Bueno, los adultos. Entonces, existían los términos mayor y menor, entendiendo menor como inferior, ¿ya? Como inferior, como no tiene los mismos derechos que esta persona mayor. Recordemos además que una de las características de la situación irregular era el hecho de que eran objetos de derecho, no sujetos de derecho, los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces existe una fuerte carga en el término menor, ¿ya? En el término menor. Incluso en la historia de la codificación, en la historia de la positivización en específico, en nuestra historia respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, hablamos en una primera instancia del Código del Menor en Bolivia, en 1992, que no recoge el espíritu de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Ya existía una obligación, ¿no? No se cumple esa obligación. Y después de este código hablamos de otro código del niño, niña y adolescente, que tampoco, ¿no? Para desembocar en el actual código niña, niño y adolescente, que sí recoge la Convención de 1989. Por lo cual, para que nosotros podamos hablar con base en la doctrina de la protección integral, que es la que actualmente eh, se está llevando a cabo, ¿no? Es la que actualmente se ejecuta, la doctrina de la protección integral o paradigma de los derechos humanos, pues es más conveniente referirnos de forma específica. ¿No? Niña, niño y adolescente si respetamos el denominativo que tiene nuestro código. Pero si hablamos de forma general, podemos decir niño, niña o niña y niño, ¿no? Sin importar el orden, y adolescentes, ¿no? Refiriéndonos a este término menores, ¿no? Entonces, lo que yo les aconsejo es evitar el término menores. ¿No? ¿Por qué? Porque este término menores es un término que ha sido muy utilizado dentro de de la doctrina de la situación irregular o el modelo tutelar. Actualmente estamos dentro de la doctrina de la protección integral, por lo cual es conveniente que nos podamos referir de forma específica, ¿no? Niña, niño y adolescente, o niño, niña y adolescente. Bueno, no se preocupen, ahora vamos a ver un cuadrito que nos va a aclarar mucho más estas diferencias al respecto. También tuvimos la oportunidad de analizar los pilares que sostienen la Convención sobre los Derechos del Niño del 20 de noviembre de 1899, que es la igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, la prioridad absoluta y efectividad, y la corresponsabilidad y participación solidaria. Igualdad y no discriminación, que tiene que ver con la naturaleza de los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, ¿no? El interés superior del niño, ¿no? O tienen obligación tanto privados, públicos, en el ámbito administrativo, jurisdiccional, todos deben velar el interés superior del niño. La prioridad absoluta y efectividad, que el Estado debe priorizar en sus recursos económicos, en sus recursos humanos, la protección de las niñas, niños y adolescentes.
Luego tenemos la corresponsabilidad y participación solidaria, que tiene que ver con identificar a estos tres actores, ¿no? La familia, la sociedad y el Estado, ¿no? La familia, la sociedad y el Estado. Anteriormente, ¿no? Cuando estábamos en la doctrina de la situación irregular, no existía ello, ¿no? No existía el reconocimiento e identificación de esta participación solidaria ni la identificación de estos actores como es la sociedad y la familia, sino directamente el Estado, ¿no? Es el que asumía este rol. Interés superior del niño. El interés superior del niño es garantizar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, que va más allá del desarrollo material, que tiene que ver con el desarrollo espiritual, capacidades físicas, psicológicas, emocionales. Entonces, cuando hablamos del interés superior del niño, no solamente estamos hablando de un tema económico, ¿no? No solamente estamos hablando de la vestimenta del niño, del adolescente, no, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con las capacidades físicas, psicológicas, emocionales. Y para ello se debe garantizar ese goce de todos los derechos que asisten a los niños, niñas y adolescentes. Ahora, ¿qué se debe tomar en cuenta a la hora de determinar la mejor decisión para resguardar el interés superior del niño? Se debe tomar en cuenta su opinión, la opinión de su madre, padre o tutor, guardador, la condición de desarrollo, el equilibrio entre los derechos que tiene un niño y los deberes, la necesidad de equilibrio entre sus derechos y garantías y los derechos de los demás. Esto ya tuvimos la oportunidad de analizarlo en la anterior clase de forma más específica, ¿no? Con ejemplos y demás. Así es que ahora solamente nos remitimos a nombrarlos. Derechos que son necesarios tomar en cuenta, además de los que ya vimos, ¿no? Primero tenemos el derecho a la supervivencia, el derecho al desarrollo, el derecho de protección y el derecho de participación. Todos estos derechos se encuentran en la Convención sobre el Derecho del Niño, asimismo se encuentran dentro del Código Niña, Niño y Adolescente, ¿ya? Pero cada uno de estos derechos engloba otros derechos. Ahora vamos a ver cuáles. El derecho a la supervivencia. Dentro del derecho a la supervivencia podemos hablar del derecho a la asistencia familiar, el derecho a la salud, ¿no? A ver, ¿qué el derecho a la asistencia familiar es importante y lo incorporamos al derecho a la supervivencia? Cuando hablamos de asistencia familiar, estamos hablando de un tema económico, ¿no? Pero no solo de un tema económico, pero vamos a solamente remitirnos al tema económico. ¿Es necesarios recursos económicos para que una persona pueda vivir? Evidentemente sí, ¿no? Una persona necesita alimentarse, ¿no? Necesita em, necesita ir a un centro de salud, necesita educarse, instruirse. ¿Para qué? Para afrontar el día a día, ¿no? Para afrontar el día a día, los problemas que se nos presentan. Este es un tiempo en el cual se prepara, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes, ¿con qué intención? Con que en el futuro puedan asumir, ¿no? Y enfrentar estos problemas y asimismo es una inversión por parte de el Estado, la sociedad y la familia. ¿Para qué? Para que estas personas en un futuro van a ser las personas que van a tomar las riendas, ¿no? Las riendas, ya sea de una familia, de la sociedad o del Estado, y por ende va a estar en sus manos que las cosas sigan su curso, mejoren. ¿Para qué? Para el bien de toda la comunidad. Tenemos el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la seguridad social, a la protección en caso de conflictos armados, el derecho a que los padres tengan la asistencia debida para que
puedan asumir su crianza, el derecho a la salud, derechos sexuales y reproductivos, al medio ambiente sano, el derecho al agua y saneamiento con calidad, así como derechos de la niña, niño y adolescente con discapacidad. Todos estos derechos regulados en el Código Niña, Niño y Adolescente. El derecho al desarrollo. Dentro del derecho al desarrollo encontramos el derecho a la educación, el derecho a la identidad, el derecho al acceso a la información, el derecho a la nacionalidad, el derecho a tener un nombre, el derecho a la libertad de religión, el derecho de pensamiento y conciencia, el derecho a la recreación y cultura, el derecho al esparcimiento, el derecho al deporte, el derecho a que tiene un niño a jugar, el derecho a conocer a sus padres, el derecho a una nacionalidad, y obviamente el derecho a tener contacto directo con sus padres. Dentro de esto, dentro del derecho al desarrollo, hablamos, por ejemplo, del derecho a la nacionalidad o el derecho a tener un nombre, que